Y bueno, entonces vamos a comenzar. Este es el tema que se escogió por votación, que sería un texto de Gary Habermas y Benjamin, creo que es Shaw. Y bueno, yo fui el que escogió el texto, pero el tema fue escogido por votación. Hicimos como una lista de puntos que podríamos tratar en esta sesión y sobre ese tema busqué un texto. Y bueno, encontré este que es de la crucifixión en el mundo antiguo, que es un análisis histórico que hacen los autores. eh, y está basado en un texto en específico, que sería este texto del 2014 de John Cook, La crucifixión en el mundo mediterráneo. Claro, Habermas y Chao mencionan que Martin Engel en 1977 escribió un texto llamado La crucifixión y menciona que este texto se volvió un clásico respecto al tema. De hecho, es importante esta mención porque me parece que Engel hace como unos comentarios respecto al libro de John. Y incluso llega a mencionar algo como que este texto va a durar todavía y va a ser relevante luego de 100 años. Así que los autores del texto que estamos revisando ahora hacen como una especie de revisión del texto de la crucifixión en el mundo mediterráneo. Hacen como una especie de análisis. Y parten haciendo un resumen del libro de Cook. En el capítulo 1 se hace un análisis lingüístico de la palabra crucifixión, vista desde el griego y latino. Cook hace un esfuerzo por mostrar que la crucifixión es como esta noción clara y básica que hemos visto incluso en todas estas representaciones de la muerte de Jesús, por ejemplo. O sea, lo que busca hacer es mostrar que el uso de la crucifixión en estos textos griego y latín eh, llegan a esta definición, que es ejecución por suspensión siempre que excluya el empalamiento explícito o ahorcamiento. O sea, se suspende quizás en algún poste, en alguna cruz, a alguien que ha cometido ciertos delitos, se le suspende y queda ahí. Pero no es empalamiento ni es ahorcamiento. El empalamiento se refiere a esto como, no sé si hemos visto estas imágenes donde hay una persona que está como atravesada por no sé, un palo así, y lo atraviesa entre sus órganos blandos, y está bien atravesada por eso, así como que los matan de esa manera. Busquen empalamiento y van a ver unas imágenes terribles, que son bastante dolorosas. Es tomar un objeto, claro, quizá dejarlo en el piso, y tirar a la persona encima que lo atraviese. ¿Ya? Entonces, Cook busca mostrar que la crucifixión o la palabra crucifixión no hace referencia a empalamiento o a ahorcamiento. ¿Ya? Y también se hace como este análisis de la palabra stauros, que es una palabra griega. En la Biblia es traducida como cruz, pero esta significa también estaca o poste. Así que es importante tenerlo en cuenta porque, claro, la crucifixión hace referencia a una cruz. ¿Mm? ¿Ya? Así que, en este capítulo, Cook llega a la conclusión de que el uso de esta palabra, la crucifixión, la palabra crucifixión, cuando se hace referencia a las ejecuciones romanas y se toma en cuenta desde el griego y latín, son bastante claras. No es como que sea ambiguo y que podría significar empalamiento, ahorcamiento o cualquier otra cosa. No, se refiere a ejecución por suspensión y excluye este tipo de muertes. Respecto al capítulo 2 se hace un análisis respecto a la misma palabra, pero en textos latinos. Se enfoca solamente en textos latinos. Nuevamente, se llegan a cierta evidencia que hace como un aclaramiento respecto a las prácticas de la crucifixión. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver algunas cosas respecto a qué prácticas se realizaban en la crucifixión, cómo era que se hacía. Y, y claro, aquí se hace como un cierto, se le da un valor a esta palabra crux y patibulum en, en la crucifixión romana. Bueno, crux, para bastante claro parece,
hace referencia a esta cruz, puede ser la cruz entera, o y patíbulo se refiere a esta parte horizontal, podríamos llamarle, que es la parte de la cruz, que podría llevar el criminal o el delincuente o la persona que fue condenada a ser crucificada. Nosotros podríamos imaginar a, a una persona con un madero cargándola. Bueno, ese madero que está cargando puede ser el patíbulo, en la parte que está de manera horizontal. En el capítulo 3 nuevamente se hace el mismo tipo de examen, pero en los textos griegos, para ver cómo se utilizaba la palabra crucifixión en los textos griegos. Y nuevamente, Cook nos recuerda, y aquí está el por qué mencionaba que Cook hace un esfuerzo por dejar clara esta distinción, que la palabra crucifixión no implica empalamiento ni ahorcamiento. Em, Creo que es importante y me recuerda mucho Facebook del año cero, cuando se mencionaba así como que había como ambigüedad respecto al uso de la crucifixión. Y cuando vamos al lado académico, no. En estos tiempos del primer siglo, era claro para qué se hacía referencia a crucifixión. Ya en el capítulo 4 se hace un examen de la palabra crucifixión, pero dentro de los textos que utilizan el lenguaje hebreo o arameo. Así que aquí Cook dice que podría traducirse como empalar. ¿Ya? ¿Alguien quiere entrar? Eh, en los textos hebreo y arameo, la palabra crucifixión podría traducirse como empalar. A diferencia del griego y latín, aquí sí. Pero el tema es que es como una posibilidad. Y además, no hay casos donde explícitamente se utilice de esta manera o que quede claro de que se puede traducir como empalar. Así que tampoco puede ser como algo que nos lleve a tambalearnos respecto al uso cotidiano de la palabra crucifixión en el siglo primero de los textos, porque es como una posibilidad, pero tampoco hay como un caso explícito donde digan, no sé, utilizamos crucifixión para describir un empalamiento en donde se atraviesa una persona en un poste quizás, y ahí se deja morir. En el capítulo 5 los autores mencionan que aquí se hace una relación entre la crucifixión y su aplicación legal, nuevamente. Y aquí se hace como dos consideraciones, que sería que la crucifixión se utilizaba como un castigo para los esclavos. Por eso suplicio servil, básico, es como la pena para aquellos que son esclavos, pero también es la pena extrema, es sumum supplicium. Es bastante curioso y eso nos va a llevar a pensar por qué quizás la crucifixión era una muerte vergonzosa y no era algo cualquier persona, no sé, cometía un pequeño delito y era crucificada. No, era la pena extrema o era la pena para los esclavos. De una u otra manera termina siendo vergonzoso para ese tiempo, porque los esclavos obviamente se hacía esta distinción de categorías. Y bueno, también en este capítulo se mencionan algunas prácticas previas a la crucifixión, que sería llevar el patíbulo, ya dijimos que era el patíbulo, aquel madero que, suponiendo que la cruz es una especie de T, bueno, la parte que está en horizontal puede ser. Entonces, una de las formas de tortura o trabajo previo a la crucifixión era llevar el patíbulo. Eso era algo común. También ser azotado, apaleado. También era posible que se utilizara fuego para hacer, no sé, un mayor dolor o para que sea mucho peor. Eh, También se realizaban amenazas respecto a ser arrastrado por la ciudad o amenazas sobre que se le podría negar el entierro. Capítulo 6 ya comienza a concluir y, y se hace esta mención de que cómo lo relacionamos con el relato del Nuevo Testamento o los relatos de los evangelios las cartas, etcétera. Aquí Cook hace como una pequeña relación y nos recuerda
de que, claro, como se mencionó antes, había una vergüenza asociada a morir por crucifixión. Entonces, cuando hablamos de que Jesús fue crucificado, estaríamos diciendo que Jesús pasó una de las vergüenzas más grandes. Y también hay ciertos aspectos respecto a la práctica de la crucifixión que nos llevan a notar de manera más clara por qué es una muerte vergonzosa o por qué se le muestra más vergüenza o se le puede aplicar como ciertas características para que aumenten la vergüenza de haber sido crucificado. Cook señala que esta narración evangélica, o sea, lo que se encuentra en los evangelios, también son una forma de hacer teología. No sé, yo podría pensar cuando se atraviesa en el costado de Jesús aquella lanza, sale agua y sangre. Y ahí también hay un componente teológico bastante fuerte. Y así otras partes y otras narraciones respecto al proceso de la crucifixión de Jesús. Importante notar que la, los relatos del Nuevo Testamento es uno de los relatos más largos donde se muestra el proceso de la crucifixión romana. Ahora bien, dicho esto, aquí eh, los autores terminan de resumir el texto del libro de Cook y ya comienzan con esta parte de la terminología de la crucifixión. Aquí se tratan algunos detalles del texto de Cook y se menciona lo que ya mencionamos. El patíbulum, que era el travesaño, la parte horizontal, pero también el patíbulum podía utilizarse como la cruz entera. Así que si alguien decía, la persona podría ser en el trabajo previo, al proceso previo a la crucifixión, podía llevar la cruz entera o una parte de ella al lugar de crucifixión. Así que patíbulum puede referirse al travesaño o a la cruz entera. Con la crux o stipe también, nuevamente puede referirse a la cruz entera o al travesaño vertical, ¿ya? Vertical, no al horizontal. Dentro de esta también se podría usar la cedila o cedile, que hace referencia como una especie de asiento. No sé si en alguna imagen o en alguna película habrán visto que, o alguna parodia, no sé, de los Simpsons, no recuerdo si aparecerá, pero puede aparecer esta idea de que hay como un asiento donde se sentaba el condenado. Ese era, se le puede agregar. También estaba el titulus o este cartel donde se pondría quizás el nombre o quizás la causa de su muerte o la razón por la cual fue condenado, etcétera. Entonces, esto como que nos puede ayudar un poco en la terminología. También nos ayudará así como quizás si leemos un texto y se puede mencionar este tipo de terminologías o términos. Ahora bien, respecto a la práctica de la crucifixión, eh, nos recuerda un poco a Martin Engel, que ya mencionamos que escribió un texto que es considerado un clásico respecto al tema de la crucifixión y nos lleva a preguntarnos que por qué no se trataba antes el tema de la crucifixión. Alguien entra. ¿Por qué no se trataba antes la crucifixión y por qué recién tiempo después se empieza a tratar? Y es porque se consideraba ofensivo, simplemente. O porque se consideraba una cuestión vergonzosa, o porque no se le consideraba como valiosa, pero sobre todo ofensivo. Por eso no se trataba el tema de la crucifixión tanto. Recién con Séneca el joven, en el siglo I, es que se empieza a describir la agonía de la crucifixión. Eh, Parece que vemos un lapso de tiempo bastante largo para que comience a describirse en detalle cuál era el proceso. Y ahí como que nuevamente se empieza a marcar este carácter vergonzoso, ofensivo de la muerte por crucifixión. Igual me pregunto aquí, es como, sabemos que es vergonzoso, sabemos que es ofensivo, ¿y cómo nosotros pensamos la crucifixión? Aquí ya me estoy volviendo un poco un pensamiento más cristiano. Cuando pensamos en Cristo siendo crucificado, nosotros vemos a Cristo siendo crucificado y lloramos por su muerte, nos ponemos tristes, pensamos que es algo doloroso, pensamos que es una maldición que esté ahí, porque así se mencionaba que era la crucifixión, una maldición.
Pero pensamos en este aspecto vergonzoso, ofensivo de la muerte. O sea, Jesús no solamente se hizo maldición, se hizo como una especie de pecado, tampoco se hizo solamente alguien que sufrió dolor, sino que también pasó vergüenza. Vergüenza por nosotros. Y nosotros sufrimos cuando, incluso con la vergüenza ajena, cuando alguien, no sé, un ser querido, alguien cercano, comienza a hacer algo que parece vergonzoso, recién ahí nosotros como que nos sentimos extraños. Y cuando sentimos a Jesús haciendo un acto o recibiendo la pena máxima de la crucifixión, mm, muchas veces ignoramos este aspecto vergonzoso de ello. Y Jesús pasó vergüenza por nosotros. Increíble. A mí me parece importante saber que mi Dios no se limitó solamente a, a venir y ya, sino que lo dio todo. Perdió hasta la vergüenza con tal de salvarnos. Es maravilloso eso. Y entre estas cosas de la vergüenza, continuando, es que las víctimas eran desnudadas. Obviamente no era necesario que sean desnudadas completamente, sino que las víctimas eran desnudadas quizás parcialmente, quizás se le dejaba con un poco de ropa, pero se le quitaba ropa, claro, y eso era una vergüenza terrible. O sea, piensen, si te dejaran, no sé, solamente en calzones o boxer, sería bastante incómodo. Franier, amigo o amiga, por favor, voy a silenciarte. Pensé que no podía, pero sí se puede. Entonces, la vergüenza está asociada por esto también, por la desnudez. Otra de las prácticas es que era común quizás el uso de la flagelación. Ya sabemos, golpearle con quizás un látigo con ganchitos. Y eso causaba bastante daño. Y estas son prácticas que se realizaban previo a la crucifixión. Recordemos, lo que se está haciendo aquí es un análisis histórico de cómo se funcionaba la crucifixión en estos tiempos. La crucifixión o el proceso de crucifixión realizada por romanos. ¿Ya? Recordemos que lo que hicieron aquí Cook y el análisis que está haciendo Habermas y Shaw es respecto a varios textos latinos y textos escritos en griego y también textos escritos en hebreo y arameo. O sea, no es un análisis cualquiera, sino que un análisis histórico. Estos son resultados de un análisis histórico. Entonces, uso de flagelación y uso de clavos para sostener a la persona. Podrían haber sido otros medios, quizás cuerdas para que quede suspendido o quizás cadenas. Así que no nos parezca raro quizás cuando en las representaciones de las películas aparecen amarrando, y no solamente poniendo clavos, sino que amarrando también las manos de Jesús. Porque podrían utilizarse estos métodos de manera mezclada. No tenemos que limitar nuestro pensamiento a que solamente se ponían clavos y ya. Podrían haberlo hecho, pero también podrían haberlo mezclado. Tampoco hay que... Ay, ¿quién está diciendo cosas? Porque no era un palo como dicen los testigos de Jehová. Podría haberlo sido. Pero, eh, como mencionamos, también hay varios tipos de formas de ser crucificado. ¿Ya? Entonces, podemos continuar. Cook otra vez menciona esto. No hay referencias romanas explícitas. ¿Para qué? Para decir que las víctimas, o sea, cuando se utiliza el concepto, el término de crucifixión, para decir que esto hace referencia a la suspensión de las víctimas en una pared. Podría ser tirado en una pared y ser enganchado con clavos o quizás unas cuerdas o cadenas. Pero el uso de la crucifixión, la palabra crucifixión, eh, no hay referencias que digan que se utilizaba para este tipo de procedimientos, ni tampoco para mandarle a una tabla, a una pared, o para decir que eran un empalamiento, nuevamente. No es un empalamiento, no es atravesar a una persona con un poste para que muera. De hecho, es raro que se haya utilizado un empalamiento. Otra de las prácticas era el utilizar golpes mortales. Nuevamente, estos son luego de un análisis histórico, y que sería el crurifragium o rotura de tobillos.
rotura de estos huesos. ¿Para qué? Claro, porque si se le rompen algunos huesos, el proceso de muerte se acelera. Entonces esta práctica de golpe mortal era para que se acelere el proceso de muerte, porque las personas podían estar 1 hora, 6 horas, un día y todavía no muere. Complicado. Y también atravesar o golpear los cuerpos con algo. Podría ser con una lanza, podría ser con una barra, podría ser con cualquier cosa. Y aquí donde Cook nos recuerda que debemos notar que esto no es idéntico al empalamiento. El empalamiento es con un poste o algo atravesar el cuerpo de la persona. Pero aquí está crucificada y se le atraviesan objetos en el cuerpo. Es distinto, son procesos distintos. Ahora bien, entonces podríamos preguntarnos, y aquí donde está la importancia de todo esto, ¿es posible que podamos burlar la muerte por crucifixión? Es decir, que sobrevivamos por la crucifixión. Es una pregunta bastante buena, porque quizás algunos dirían, Jesús no murió, Jesús sobrevivió a la muerte. Jesús sobrevivió a la muerte, ¿ya? Y la pregunta es, ¿pudo haber sobrevivido una persona que fue asesinada por crucifixión o se le condenó por crucifixión? ¿Puede engañar al proceso, a los verdugos y sobrevivir? El tema es que esto parece improbable. Parece demasiado improbable que suceda esto y luego de todo esto, estas cosas que se realizan previo, es improbable que suceda esto. Eh, Josefo, Josefo nos cuenta una historia de que 3 de sus amigos fueron crucificados, ¿ya? Y este, de alguna manera, logró que fueran liberados de las cruces o los postes donde fueron colgados, pero el punto es que 2 de 3 murieron luego de haber sido bajados de la cruz. Y estas personas recibieron de los mejores cuidados médicos de la época. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda? Algunos dicen que quizá hubieron 20 personas que sobrevivieron a la cruz, pero la cantidad, la cantidad de, 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 de aplicaciones legales de esta forma de muerte es tan grande que nuevamente la probabilidad sigue siendo poca. Entonces, como recordaremos quizás en estos videos de apologética, de estos historiadores quizás que defienden el argumento de la resurrección, decir que una persona sobrevive por la crucifixión es extraño, porque estos tipos, los romanos, eran unos genios en el arte de matar personas. Entonces, ¿podrían haber burlado la muerte por crucifixión? Probablemente, muy probablemente no. Difícil. Ahora, se nos invita a preguntarnos ya volviendo a Cristo, a Jesús. em, ¿Podríamos saber cuál fue la causa de muerte de Jesús? Porque quizás podríamos recordar todas estas teorías respecto a la muerte de Jesús, que quizás Jesús murió por, no sé, estar desangrado. Claro, puede ser eso. Otros dicen que fue asfixiado, no pudo respirar más, entonces no pudo seguir vivo porque, claro, fue asfixiado. Otros podrían decir que sufrió un problema en el corazón, esta grasita que rodea el corazón se estaba como derritiendo de alguna manera, no estaba funcionando bien y se murió por un problema en el corazón que debido a todo el proceso. La pregunta es, ¿podemos saber o aproximar la causa de muerte de Jesús? Es bastante curioso. Bueno, eh, Habermas y Chao mencionan que nos recuerdan que en el Nuevo Testamento encontramos de las narraciones más largas respecto a la vida de Jesús. De hecho, por eso se nos dice que de los documentos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento, ya hay como nociones de la muerte de Jesús. Ya aparecen los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, incluso están en tradiciones prepaulinas. Quizás podríamos recordar 1 Corintios 15, podríamos recordar quizás esto de la Santa Cena, em,
Y estas tradiciones, sobre todo a 1 Corintios 15, ya se menciona que Jesús murió. Jesús murió, fue sepultado, se apareció a sus discípulos. Y eso se le fue transmitido a Pablo. Y Pablo menciona que él lo transmite y, y se le transmitió en un momento. Algunos como Craig mencionan que quizás este tipo de credo lo recogió desde 3 años después de haberse convertido, y este credo ya podría haber comenzado desde mucho antes, o sea, quizás un par de meses después de la muerte de Jesús. Además que se piensa que esta tradición es pre-paulina porque contiene características lingüísticas, semióticas que no pertenecen al propio Pablo. O sea, hay una forma de expresarlo que ya muestra una separación de la forma de escritura de Pablo a una que es distinta de él. Entonces tenemos como varios indicios de dónde pudo haber surgido y el tiempo aproximado y por qué no es de Pablo, etcétera. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos tradiciones prepaulinas, tenemos documentos, tenemos documentos independientes que relatan sobre la muerte de Jesús. Entonces, Cook menciona posibles causas de muerte de Jesús y, y se han realizado cierto tipo de experimentos intentando recrear esto, o se han analizado muerte por crucifixión. Por ejemplo, en China, en el año 1912, se revisaron 2 casos y hay como un... Se está cuestionando en estos casos si la muerte fue por asfixia o no, o si fue por otra razón. Entonces se hacen estos análisis de estos casos de muerte. También el castigo que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. Se tomaron a prisioneros, eran suspendidos, eh, atando sus muñecas a algunas barras que estaban por encima de su cabeza según, y durante 1 hora más o menos por ahí, se los dejaba colgados. Quizás se le podía dejar colgado hasta que murieran. Entonces, lo que pasó aquí, en este tipo de muertes, en la Segunda Guerra Mundial, era que morían o se decía que expresaban o describían problemas respiratorios. Hay como un debate entonces sobre cómo murió Jesús. Y se intentan hacer estos análisis de otros casos de crucifixión y ver qué se ha encontrado ahí. Hubo alguien, Herman Muller, y este experimentó con estudiantes. Imagínense tener a su profesor y su profesor les propone: ¿alguien quiere probar ser crucificado? Y para ver, y lo que sucedió es que se les suspendía, obviamente en estos casos que eran colgados por, en cruces o eran en estructura elevada, y a los 12 minutos las personas ya se desmayaban. ¿Por qué? Porque se estaba asfixiando, claro. Hay otro que realizó experimento similar, nuevamente con voluntarios, pero estos no mencionaron asfixia. Así que nuevamente hay como discusión, así como en unos casos sí, en otros casos no. Y aquí Cook se pone en contra de este tipo que hizo otro experimento, que sería Frederick, donde critica que hay ciertos problemas con la forma en que realizó la crucifixión. Él menciona que no fueron verdaderamente crucificadas. Obvio, es un experimento voluntario. ¿Quién va a crucificar a alguien así? Pero es importante esa acotación. También se critica que el tiempo que se le puso a las personas en la cruz fue breve. Entonces tampoco es como que podamos sacar conclusiones rápidas después a partir de eso. Eh, También se le critica que faltan pruebas que favorezcan la posición de que eh, cuando uno es crucificado no tiene problemas de asfixia o respiratorio. Entonces, las personas deben también ofrecer pruebas respecto a eso. Y además, previo a la crucifixión o a esta representación de la crucifixión, tampoco hay flagelación previa. O sea, si queremos saber cómo probablemente murió una persona, se debe hacer
de la manera un poco más fidedigna o que represente de la mejor manera aquel evento. Entonces, si no hay flagelación previa, tampoco. Entonces es difícil saber cómo pudo haber muerto Jesús. Eh, Tampoco se les pidió a los voluntarios que carguen la cruz hacia el lugar de crucifixión representativa. Entonces tampoco, nuevamente, ahí vemos una limitación. Otra cosa, y es que los que eran crucificados normalmente se deshidrataban, perdían mucha sangre, tendrían que realizar harto esfuerzo, entonces, además que no se hidrataban, sufrían deshidratación. Tampoco, para recordar el lugar donde estaban, el tema del calor y la ansiedad excesiva es increíble, porque es un aspecto que es difícil, casi imposible de, de recrear, porque esta ansiedad excesiva es por quizás la muerte, quizás por todo lo que está sucediendo, lo que lo están golpeando y demás, pero en estas recreaciones, experimentos, no se puede hacer eso. Además que no fueron crucificados con clavos. Por esto es que otros autores como Maslow y Mitchell dicen que no hay pruebas suficientes para saber exactamente de qué forma murió Jesús. Em, sin embargo, hay algunas personas que han intentado hacer como esta, esta elaboración respecto a la muerte de Jesús y ver cuál es, qué tan probable es una hipótesis sobre otras. ¿A qué nos referimos? ¿Qué hipótesis respecto a cómo murió Jesús es más probable? Y Habermas y Shaw estaban realizando un análisis de 40 textos aproximadamente que abordan el tema de la muerte de Jesús y dicen que la hipótesis que dicen que Jesús murió por asfixia en la cruz son las más favorecidas. Dice de, de modo que es como el doble, el doble de textos que favorecen a los otros tipos de hipótesis. A ese punto, o sea, la hipótesis que Jesús murió por asfixia es bastante fuerte, pero obviamente siempre está ese margen de error, como ya lo sabemos. Pero un tema curioso. Eh, Respecto al tema de que Jesús... Nos quedan 10 minutos y se acaba la llamada, pero si alcanzamos. Respecto al tema de que Jesús murió murió en la cruz y también se le enterró un objeto, una lanza en el costado, es favorecido por ciertos autores, como por ejemplo Quintiliano. Este escritor romano menciona que tras el proceso de crucifixión se podía permitir que los cuerpos sean golpeados, quizás con algún objeto, o perforados. Ya mencionamos que esto era probable así, y que hay que distinguirlo del empalamiento. Si bien si está crucificado, te entierran un objeto, te atraviesan un objeto literalmente, eso no es lo mismo que un empalamiento. El proceso de empalamiento es otro. A la persona se le atraviesa un poste o algo y esa va a ser la forma de muerte. No va a ser crucificada, va a ser como arrojada a un poste. No sé si han visto estos cuerpos que están suspendidos y lo atraviesa un poste. Eso es un empalamiento. Y estos relatos de que es posible que una persona sea perforada confirma el relato de Juan sobre la herida en el pecho de Jesús, donde se le atraviesa. Entonces, estos aspectos nos dan como luces de que lo que está en la Biblia igual tiene un aspecto histórico bastante considerable y que no es como que se está inventando las cosas o se lo está sacando bajo la manga, sino que son probables, dado el contexto histórico y la forma y los procesos en que se llevan a cabo las crucifixiones. También Habermas nos invita a recordar una de las cosas que menciona David Strauss, que es un crítico alemán del Nuevo Testamento, y como voy a citar, y dice algo así como que este afirmaba que un Jesús medio muerto, débil y enfermizo, que acababa de soportar horas de crucifixión, además de que fue crucificado con clavos y necesitaba atención médica,
que aún no había muerto, pero que pronto lo haría, nunca podría haber convencido a sus discípulos ni a nadie unos días después de que había resucitado de entre los muertos, estando apenas vivo cuando apareció. Jesús nunca habría sido confundido con una persona que había resucitado entre los muertos como el crucificado y resucitado Señor de la vida. De ninguna manera habría sido aclamado como el conquistador de la muerte y del sepulcro, el príncipe de la vida. Más bien, esto solo podría haber debilitado la impresión, ya que esto de ninguna manera podría haber cambiado su tristeza en entusiasmo, haber elevado su vil en adoración. Los discípulos habrían buscado rápidamente un médico en lugar de proclamar que Jesús había resucitado entre los muertos. Este tipo de consideraciones, entonces, nos recuerdan de que, claro, sería bastante extraño que Jesús moribundo, sin ayuda de médicos, esté así como siendo proclamado como el autor de la vida, el que venció la muerte, el príncipe de la vida, aquel que resucita a los muertos. No, no tiene sentido si estas personas llegan y ven a este Jesús que sobrevivió a la crucifixión para decir, ve a un médico, por favor. Ve a un médico, te estás muriendo, estás desangrándote. No estarían proclamando a Jesús, sino que dirían, este tipo nos engañó. Pero ya vemos que los relatos, y alejándonos un poco más de lo que pretende este texto, que hay bastante sustento histórico de que los discípulos creían fervientemente de que Jesús resucitó y que se le apareció y que tenían vida nueva en él. Entonces, si lo vieron ahí, sobrevivió y lo ven moribundo, esto debilitaría su esperanza, debilitaría su creencia y bueno, yo creo que no harían nada más. Sí, a la herida del pecho se refiere a esta que se le hizo con la lanza a su costado. Exacto. Y esto es bastante importante porque algunos podrían decir, Jesús sobrevivió a la muerte, pero no, no sobrevivió a la muerte. Murió ahí. Entonces, esto debilita los relatos que dicen que Jesús, en realidad, la razón por qué se le apareció a los demás fue porque solamente sobrevivió a la muerte por cruz. No, eso no tiene sentido. No puede explicar el, el que el cristianismo haya surgido y no puede explicar que, que los discípulos lo hayan proclamado de tal manera. Tampoco puede explicar por qué se dice que resucitó. Jesús hubiera muerto, o sea, hubiera muerto en un momento después si ya vimos que los amigos de Josefo apenas sobrevivieron. Uno sobrevivió de tres y recibiendo los mejores cuidados médicos. Jesús recibió los cuidados médicos suficientes. Claramente no, fue metido en una tumba de inmediato. Incluso John Dominic Crossan, que fue el cofundador del Seminario de Jesús, seminario bastante controversial, que se considera que no es cristiano, dice que fue crucificado es tan seguro como cualquier cosa histórica. O sea, fue crucificado. Y Marcus Borg, que también es un miembro del Seminario de Jesús, concluye que la ejecución de Jesús es el hecho más seguro sobre el Jesús histórico. Jesús murió. Y eso es importante para nuestro caso a favor de la resurrección, porque para que Jesús resucite primero tiene que morir. Por último, ¿qué pensamos en base a todo el análisis histórico que realizaron estos autores respecto al Jesús? ¿Fue enterrado Jesús? ¿Fue enterrado su cuerpo? Hay un caso, y bueno, en el caso de los judíos de Israel, la evidencia dice que estos solían ser enterrados. De hecho, hay una persona que es Joanán, que fue un judío, y hace no tantos años atrás se encontró su cuerpo, sus huesos, en una tumba judía y se llegó a la conclusión de que esta persona fue crucificada. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso de persona que la arqueología muestra que murió crucificado, era judío, pero fue enterrado y su entierro fue honroso. Importante, porque algunos críticos como John Dominic Crossan, aquel que dijo que sí murió, o Bart Ehrman y otros críticos, dicen que Jesús quizás murió en la cruz, pero en realidad
no fue enterrado en una tumba honrosa o digna. Por ejemplo, algunos dirían que Jesús fue dejado en la cruz hasta que se lo coman los buitres, estos pájaros, o se pudra. Hasta ese punto dicen entonces, su cuerpo no fue enterrado, sino que fue comido o se deterioró naturalmente estando en la cruz. Otros dicen que fue enterrado en una tumba poco profunda y tan poco profunda que llegaron los perros y se lo comieron. Pero aquí donde ya tenemos problemas, porque ya vimos que hay casos donde los judíos, y era común, solían ser enterrados en tumbas dignas. Eh, y esto los autores concluyen diciendo, cualquiera, cualesquiera que sean los datos que se deriven de los evangelios, ya sabemos que los evangelios son 4 fuentes independientes, junto con textos muy respetados como 1 Corintios 15:4, que revelan, recuerden, revelan uno de los credos más antiguos, prepaulinos, que probablemente se originó meses después de la muerte de Cristo, y dice, proporcionan aquí información más específica relativa a Jesús, así como ayuda arqueológica en forma de los huesos de Joanán, que ya lo mencionamos, y otros materiales. Cruzan incluso está de acuerdo en que Joanán indica que una persona crucificada podía recibir honrosa sepultura en la tumba familiar. Y ya vemos, creo que todo esto puede servirnos de alguna manera para hablar sobre lo que es Jesús y su crucifixión. Tenemos como evidencia histórica del proceso romano y cómo se realizaba, y esto lo enlazamos con Jesús. Enlazamos con Jesús y podemos notar que los relatos del Nuevo Testamento no son algo inventados, fantásticos, es un proceso bastante de acuerdo con el proceso y la cultura y el tiempo donde se formó. Y esto también nos da más confianza respecto a los relatos del Nuevo Testamento, de que tienen como una carga de históricamente fiable mayor que si no tuvieran este apoyo de otros documentos que hablan sobre el proceso. También nos llevan a pensar quizás como la forma en que Jesús murió, la forma en que Jesús padeció. Y bueno, y notamos que aparentemente la crucifixión de Jesús, no digo aparentemente, yo creo que es así, que Jesús murió por crucifixión es un hecho histórico.